Hay un cuento que aparece en el libro tibetano de la vida y la muerte que me gusta comentárselo a mis consultantes y también recordármelo a mí. Es el cuento de una rana que ha vivido toda su vida en un pozo húmedo y un día llega otra rana y esta rana del pozo le dice: ¿y tú de dónde vienes? Y esta rana le dice: yo vengo del océano. La rana del pozo le dice: ¿y qué es el océano? ¿Es más grande que mi pozo? Y la rana del océano le dice: sí, bastante más grande. La rana del pozo se pone muy escéptica, entonces la rana del océano la invita a que salga del pozo y observe el océano por sus propios ojos. Esto sucede, la rana del pozo sale y apenas ve la magnitud del océano, se le explota la cabeza. En lo personal, yo estuve por mucho tiempo en el lugar de la rana del pozo. No sé si yo era muy pesimista o conformista o tenía una visión absolutamente limitada frente a las posibilidades que muchas veces nos quiere regalar la vida, pero realmente yo era muy escéptica a esas sorpresas que la vida sí nos quiere regalar, pero pues que simplemente no vemos las pistas o no vemos las señales o simplemente no creemos. Entonces yo me mantuve, de cierta manera, en una zona de confort en donde para mí era suficiente con lo que tenía. Tiempo después me di cuenta que lo que no me permitía ni siquiera contemplar esas posibilidades era el miedo, un miedo a que efectivamente existiera ese océano. Es raro pensar así, pero ese fue mi lugar por mucho tiempo y estoy segura que es el lugar de muchas personas. Cuando yo empecé todo este proceso de sanación, fueron a través y a raíz de personas y situaciones que la vida me iba botando, que la vida me iba dando, y eso me tomó un muy buen tiempo, darme cuenta que tenía que aprovecharlas y que me las merecía. Yo tenía la creencia de que si a otras personas les pasaba cosas increíbles y chéveres era porque eso le pasaba a otras personas, pero no a mí. O sea, ese tránsito de pasar del pozo al océano, como la vida misma, no fue lineal. Muchos subes y bajas, muchos temas que sucedían al mismo tiempo. De alguna manera yo extrañaba ese pozo, lo extrañaba porque se había convertido en un lugar seguro sin que fuera absolutamente un lugar seguro. Yo sentía como si tuviera una bola de nieve detrás mío que me empujaba todo el tiempo a continuar, a seguir sorprendiéndome, a creer. La verdad, llegué a un punto en el que me sumí y me rendí frente a tanto amor. Me rendí frente al océano. Fue como si por fin aceptara que estaba bien recibir, que estaba bien ser amada, sentirme amada por la vida de una manera en que no pensé realmente que me amara tanto. Siento que la metáfora de cuando la rana del pozo del océano se le explota la cabeza es muy acertada, porque se te explotan todas las creencias, se te explota una parte de tu identidad. A medida que fui avanzando en este proceso, ya no extrañaba el pozo. De hecho, hubo muchos momentos de rabia por haber estado tanto tiempo en ese lugar, por haber estado tan convencida que así era la vida. Y bueno, después esa rabia empezó a transformarse en compasión hacia mí misma. Que la intención no es vender acá un positivismo tóxico en donde en el océano vas a encontrar siempre paz, armonía y felicidad total. De hecho, como hoy observo ese océano, es una posibilidad infinita que se encierra en cada momento presente. Ahora, es muy fácil llegar a pensar que realmente el pozo es la vida misma, por cantidad de historias realmente tristes, tragedias, que pueden llevar a la persona que se convenza de que esa es la vida y que está destinada o destinado a estar ahí, en ese pozo. Por eso no hay que juzgar los estados depresivos en los que están las personas por distintas razones, porque en ese momento ese pozo puede ser muy útil para poder pasar al océano. Creo que no están desligados, creo que uno no está independiente del otro, creo que de hecho todos, excepto personas demasiado evolucionadas, tenemos que pasar primero por ese pozo lleno de creencias que nos hacen mucho daño, lleno de mucho dolor, para poder comprender la magnitud del océano. Siento que de hecho lo más peligroso, y eso lo vi cuando hice la formación en psicología transpersonal, es pegar un brinco del pozo hacia el océano, ¡pum!, así, de la nada, y ya me iluminé, entre comillas. Creo que eso inclusive puede ser más peligroso que estar encerrados en el pozo mismo. Hay que pasar por etapas, hay que pasar por procesos, hay que atravesar algo antes
de nadar en ese océano. Si no se hace así, vamos a vivir en una ilusión, en donde también, por supuesto, es una patología. Ese pozo finalmente sí nos da una identidad, pero también nos da una fuerza cuando ya hay una resistencia a seguir ahí y cuando la vida te da tantas luces de que por ahí está el océano. Yo siento que es cuestión también de saber escuchar, pero también saber rendirnos en un momento dado y acceder, ¿sí? A bajarle al orgullo, a las creencias y decir, bueno, pues si no tengo nada más que perder, ¿qué más da que me digan que hay una posibilidad más allá de la que yo estoy creyendo? Dentro de muchas de las cosas que me encanta de las constelaciones familiares, está cuando la persona se deja sorprender, se deja conmover, se toca por el amor realmente, por la reconciliación, si lo quiere ver así. Y ahí es en donde empieza a contemplar que perfectamente sí puede dar ese paso del pozo al océano, nuevamente viéndolo como un proceso. Pero ese primer paso me encanta cuando lo dan las personas, porque empiezan a explotárseles la cabeza. Como lo dice Marianne Williamson, le tenemos mucho más miedo a nuestra luz que a nuestra oscuridad. Y lo que te deseo finalmente, o el mensaje que tengo con este video, es decirte que ojalá se te explote la cabeza una y otra vez, sea que estés en el pozo o sea que ya estés en el océano, que se te siga explotando la cabeza. Nunca nos la vamos a saber todas. Ojalá seamos siempre aprendices y que nos sigamos sorprendiendo y que se quiebren esas creencias que mantenemos todavía vivas. Porque el hecho de que hayamos descubierto el océano no quiere decir que ya estemos del otro lado, porque esto sería una arrogancia demasiado peligrosa, sino que mantengamos la humildad de reconocer que la vida es más sabia y grande que nosotros y que finalmente está ahí para sostenernos. Como lo dicen por ahí, solo por hoy, día a día, manteniendo conciencia plena en un momento presente, podemos seguir nadando en ese mar de posibilidades. Eso es lo que deseo para ti.